Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y les doy la bienvenida a este canal. En el video que les traigo hoy vamos a aprender a hacer esta planchita que es un alfiletero. Vamos a ponerle acá, es un alfiletero, espero les guste. Es súper linda, súper fácil de hacer. Y bueno, si la quieren para uso en la casa o incluso para proyectos para vender, es algo que no es muy común. Y les comento que aquí en Estados Unidos todo esto para alfileres, cuando uno va a comprarlas a las tiendas donde venden todo lo que es cosa para costura, son bastante caros. Entonces es una muy buena oportunidad para poder hacerlos como negocio. Muy bien, entonces lo que vamos a necesitar son dos colores de tela del color de su preferencia. Yo voy a utilizar también un pedazo de entretela un poquito gruesecita. También necesitamos un pedacito de algo negro que para simular el cordón. Yo voy a utilizar fieltro, ustedes pueden utilizar lo que tengan disponible. Si tienen una correa de un zapato o agujeta o como le llamen, también sería ideal. Y un pedacitito de algo blanco para que simule el tomacorriente, ya sea blanco o gris. Yo tengo blanco, voy a utilizar ese. Y por lógica, los moldes. Los moldes los voy a dejar en la cajita de descripción del video. Ahí los van a poder encontrar si lo quieren hacer. Entonces vamos a proceder a cortarlo. Es un proyecto bastante rápido de hacer. Espero les guste. Bueno, lo que voy a cortar primero va a ser lo que es en sí el cuerpo de la plancha. O sea, voy a cortar. Voy a hacerlo doble porque la tela que estoy utilizando no es muy gruesa, entonces me quedaría muy delgadito si lo hago en una sola capa, pero eso es decisión de ustedes también. Yo lo estoy haciendo doble para que me dé un poquito de más cuerpo. Entonces voy a marcar a cortar el primer molde, que sería este. Se recuerdan que yo utilizo siempre los marcadores de tela que se van con el calor. Entonces lo marcan. Ok. Ya lo tengo marcado. Entonces, para que no se me mueva como lo estoy haciendo doble, voy a poner un alfiler y voy a proceder a cortarlo. Voy a cortar este con ustedes, los otros los voy a cortar yo aparte para no tenerlos ahí mucho tiempo. Entonces, voy a proceder a cortar este. La costura que le tengo puesta a esto es como medio centímetro. No la pongan muy grande, tampoco muy a la orilla, para que no se les deshile a la hora de rellenarlo. Ah, olvidé decirle que parte de los materiales también necesitamos un poquito de algodón. Y yo creo que ya alguna vez les he dicho que el algodón que yo utilizo es algodón reciclado de las almohadas. Cuando yo tengo una almohada que ya no veo que ya tiene mucho tiempo de uso, lo que hago es lavarla, y si tiene un algodón que lo puedo aprovechar, las lavo y lo seco bien y lo meto en unas bolsas que después las utilizo para hacer todas las manualidades o cosas que esté haciendo. Entonces sí necesitaríamos un poquito de algodón. No lleva mucho, pero sí lleva un poquito. Entonces ya tengo cortadas las dos partecitas. Les decía que estoy haciendo doble. Voy a proceder a hacer exactamente lo mismo con las demás. Después les voy a traer los colores ya estipulados, porque dos de ellas son del mismo color y la más pequeñita va a ser del color que le estamos poniendo extra, o sea, del rosado fuerte. Entonces esta la voy a dejar de último. Voy a cortar esta otra y vamos a cortar y después yo vuelvo para mostrarles cómo quedaron ya todas cortadas.
Ok, ya tenemos entonces cortadas las partecitas. Está esta, que es la que va arriba, esta otra, la que va más abajo, el agarradorcito de la plancha y la que va alrededor. Hay una parte que nos hace falta cortar, que es donde va puesta la plancha. Se la vamos a cortar en fieltro, no la tengo todavía aquí, pero corté las partes que tenemos que coser. Entonces ahora nos vamos a ir a la máquina para coserlas. Se recuerdan que yo corté estas dobles, les decía, porque la tela, aunque es algodón, no estaba muy gruesecita, entonces yo quise darle un poquitito de más cuerpo. Esta también es doble. Ahora estas no, estas las dejé de una sola capa. Entonces nos vamos a ir para allá para empezar a coser. Ya estamos en la máquina, entonces ahora lo que voy a hacer es colocarle un alfiler a las que no tienen, para que no se me vayan a mover a la hora de coserlas. Entonces lo primero que vamos a pegar es esta pieza larguita, que vamos a empezar. Se dan cuenta que hay una más larga que la otra, o sea, esta tiene un cortecito aquí. Vamos a empezar en esta punta de aquí. Miren, esta de acá. Notan en la punta de la tela, o sea, le vamos a dejar, como quien dice, un medio centímetro, un poquitito más, que esa va a ser nuestra costura cuando tengamos que unirla con la otra puntita. Entonces voy a empezar ahí, como a unos 5 o 6 milímetros de la esquina, aquí de la mera puntita. No van a empezar en la mera puntita, sino un poquitito después de eso. Voy a empezar a coser entonces. Ok, entonces terminamos de coser, perdón, en la partecita esta, y ven que quedaron, esto es lo que quiero que vean. Yo empecé a coser, notan en la esquina, les había dicho, y dejé, esta es la esquinita, y dejé como, será como medio centímetro, un poquito más de medio centímetro. Entonces, a la hora de dar la vuelta me quedó exactamente igual, ¿ven? De ambos lados, después de la puntita sale como medio centímetro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a unir estas dos partes y las vamos a coser de aquí para acá y llevarlas hacia la puntita. O sea, esto aquí. Vamos a ponerlas juntas. Llevarlo a la puntita, que quede justo en la punta. Perfecto. Esta sería, déjeme quitar este alfiler, ya no lo necesito. Esto sería la forma en que quedaría la parte de arriba. ¿Vieron? Entonces ahora vamos a colocarle o a coserle, que es la parte que está abajo. Vamos a empezar por el lado del revés y vamos a dejarle sin coser de este lado tal vez unos 4 centímetros. Pero antes, no, olvídense de eso. Antes lo que vamos a hacer es esto, perdón que se me había olvidado. Vamos a coser la parte de esta rosada, que es la de otro color. Voy a coserlo por todo alrededor y le voy a dejar un pedacito acá para darle vuelta. Cuando la tenga cosida
y le dé vuelta, voy a llevarla a la plancha para plancharla bien y de una vez la voy a colocar acá, encima de esto. ¿Se acuerdan? Porque aquí es donde va el agarradorcito de la plancha. Entonces de una vez la voy a coser para que quede pegada y después no tenga que, cosida, perdón, y no tenga que coserla a mano. Entonces voy a coser esto a todo alrededor. Le voy a dejar un espacito aquí para darle vuelta. Ok, entonces les decía que iba a coser, a cerrar, a coser la partecita rosada. Ya está cerrada, le di vuelta por un espacio que le había dejado aquí abajo para darle vuelta. Le di vuelta, la planché. Seguidamente lo que voy a hacer es colocarla, la piececita la llevamos así. Colocarla aquí arriba. Voy a ver dónde que quede centradita. Y una vez la tengan centrada, que las puntitas coincidan, es decir, esta puntita con la de acá, que no vaya a quedar torcida. Entonces le colocan un alfiler para que no se nos vaya a mover. Y ya podemos coserla a todo alrededor acá. Si ustedes quieren, le hacen una puntada zigzag. Si no, le dejan una puntada recta. Ahora, déjenme decirle que cuando estamos cosiendo cosas así pequeñitas, la puntada debe de estar no más de 2,5 para que cierre bien y no a la hora de rellenarla esté bien segura. Porque cuando está muy abierta, se trata, como la vamos a rellenar, entonces las puntadas se ven, se abre. Siempre que se va a coser algo pequeño, que sea puntada pequeña. Ahora esto también era la otra parte, o sea el agarrador. Yo ya lo tengo, lo cosí, como ven acá, está todavía por el lado del revés. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle unas cortaditas en las vueltas para que pueda dar vuelta fácil y no nos quede jaladito. Tanto de las orillas como también aquí adentro. No voy a cortar la costura. Ok, y media vez ya la tengamos así, le vamos a dar vuelta de esta forma. Le colocan un gancho, o si tienen alguna otra cosa para hacerlo, está bien. Entonces colocan el gancho acá y lo introducen y le dan vueltita aquí y lo jalamos. Mira. Lo jalamos acá. Uy, está jalado ahí. Entonces voy a retirar el ganchito de ropa y lo voy a acomodar bien y lo voy a llevar a la plancha. Lo voy a planchar y después ya lo vamos a rellenar. Esto tiene que ir rellenado, ¿se acuerdan? Porque es el agarradorcito que va a ir acá. En este momento lo están viendo un poquito alto porque después de rellenarlo yo tengo que doblarle acá un poquito y ese sí lo vamos a colocar a mano cuando ya tengamos listo todo. ¿Lo ven ahí? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es coser acá, como les dije, alrededor de esto. Voy a cambiar el hilo y voy a poner un rosado, a ver si encuentro un rosado lo más parecido para no ponerle blanco. Entonces cambio el hilo y ahora lo hacemos. Ok, ya cambié el hilo, vamos a empezar entonces a coser aquí. Van cosiendo despacito porque como son vueltas pequeñas, yo lo estoy haciendo con puntada recta. Les decía que si ustedes quieren hacerlo con una puntada decorativa, también pueden hacerlo. Estas cositas, a pesar de ser sencillas de hacer, pueden, si ustedes tienen alguna tiendita o hacerlo algo para vender, es excelente. Porque no son cosas muy comunes. Y los alfileteros siempre se necesitan. Porque yo voy a veces a las tiendas donde venden todo lo que es mercería aquí en Estados Unidos. Venden muchos alfileteros y créanme que son
sumamente caros. Bueno. Ya está cocido. Perfecto. Entonces ya tenemos cocida esta parte. Ahora vamos a proceder a cocer la parte que va abajo, o sea, esta. Abajo de la planchita, que sería así. Vamos a coser exactamente como hicimos la parte de arriba, y también le vamos a dejar una parte aquí atrás, ya sea en medio de esta, para poder rellenarla. La cosen a todo alrededor, y aquí en la parte de atrás le dejan abierto como unos 3 centímetros, digo 3 o 4 centímetros, vamos a ver cuánto sería, no, unos 4 centímetros aquí abajo, aquí en la parte de atrás, para rellenarla, y luego eso lo vamos a cerrar a mano. Bueno, vamos a empezar a coser la parte de abajo, y la esquinita esta, o sea, la puntita, tratan de ponerle lo más que puedan sobre la punta acá, aquí, y empiecen a coser lo más cercano que puedan de la puntita. Va a ser imposible muy en la punta, pero más o menos, tal vez voy a ver si con esto. No, espérenme, que quiero mostrarles bien. Esta es la punta. Empiecen a coser más o menos como por aquí. A dar lugar que cuando den la vuelta terminen de coser ahí. No muy en la puntita acá, sino como aquí. Entonces vamos a empezar a coser. Ya voy hasta por acá. Como les decía, dejé aquí atrás esta abertura, ahí vamos a rellenar, y también ahí le vamos a colocar lo que va a simular el alambre de la plancha. Entonces ya estamos casi terminando, cerrando la vuelta. Nos quedó perfectamente bien. Entonces lo llevamos justo a donde empezamos. Ahí le hacen un rematito para que no se vaya a abrir la costura. Y esta sería la forma en que queda la parte de abajo de la plancha. ¿Ven? Ahí está todavía al revés. Entonces, si quieren, vamos a hacerle unas cortaditas aquí muy pequeñas en las curvas, como les había dicho. De esa forma le damos más libertad a la tela para que se estire a la hora de darle vuelta y no quede jaladita. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a darle vuelta. Yo siempre utilizo mi palito de bambú sin punta para que no me va a romper la tela. Uy, ahí tenía un alfiler. El alfiler no se lo había retirado. Introducen el palito para sacarle bien las puntitas. Las puntitas de todos lados. Ok. Bueno, tenemos ya la planchita prácticamente armada, ¿ven? Entonces ahora nos vamos a ir a la mesa para proceder a rellenarlo, a rellenar el agarrorcito, y vamos a preparar entonces la parte que va abajo, donde la planchita va sentadita, y el cordón con el enchufe. Entonces nos vamos a ir para la mesa de corte y allá seguimos. Ok, ya estamos aquí en la mesa entonces, y vamos a proceder a rellenarlo. Esta partecita de acá vamos a usar el palito de bambú para poder introducir el algodoncito, porque como tiene una vuelta, no va a ser así como que
súper fácil de poner el algodón, pero tampoco es difícil. Solo que encontrarle la vueltita. Entonces, vamos a introducir el algodón. Aquí. Con la ayuda del palito es bastante fácil. Lo dejan bien durito con bastante algodón para que quede así redondito. Miren aquí así. Entonces yo voy a terminar de rellenarlo. Y también vamos a rellenar la planchita por el agujero que dejamos acá. Y aquí también vamos a poner el alambrito, que tenemos que hacer el alambre. Ahora nos vamos a ir a la máquina para empezar a hacer el alambre. Okay. Aquí también todo el algodón que puedan. Como la planchita tiene puntita, tratan la manera de que el algodón también quede dentro de la puntita para que se vea bien la forma de la plancha. Como les decía, les voy a dejar el molde en la cajita para que las puedan hacer. Vienen, ahí va quedando bien. Entonces las voy a terminar de rellenar. Voy a cortar la parte de abajo, que es la que va a ir con fieltro. Originalmente yo les había dicho que iba a usar la entretela, esta. Ya no la usamos porque decidí hacer doble las telas. ¿Por qué la hice doble? Porque a veces la entretela es un poquito gruesecita y cuando introducimos las agujas o algo así es un poco difícil. Entonces mejor doble la tela, porque así le da un poquito de cuerpo y siempre va a ser fácil introducir las agujas o los alfileres. Entonces yo voy a terminar de rellenarlo, tanto esto como esto. Voy a cortar la parte de abajo y de ahí vamos a proceder a hacer el alambrito y el enchufe. Y vamos a pegar esto sí lo tenemos que pegar a mano. Yo no le puse alambre adentro porque si lo hacemos bien durito no es necesario que lleve alambrito. Perfecto, entonces ya tengo acá la parte de abajo. Yo la corté, no lo hice acá porque es básicamente otra parte igual a la que habíamos cortado. La puse dobles, fieltro, y le pasé unas costuras para que le diera un poquito de más cuerpo. Si ustedes quieren le pueden meter algo más grueso en el centro o un material más grueso. Yo estoy utilizando fieltro, que es lo que tenía a la mano. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la planchita acá y pegarla con silicón, o si prefieren la pueden coser, lo que les sea más fácil. Ahora vean lo que hice. Yo iba originalmente a hacer el cordón con fieltro que les había dicho, pero me encontré esta colita para el pelo que es grande. Es para personas que tienen mucho cabello. Entonces la corté, como ven acá, era así. La corté y tiene perfectamente la forma de un alambre. ¿Vieron? Entonces ustedes pueden utilizar, como les dije, lo que tengan a mano. Una agujeta o correa de zapato o algo que sea parecido, o lo hacen con tela. Eso lo dejo a su imaginación. Ahora entonces lo que vamos a hacer es colocar esto acá. Ya la planchita está rellenada. Esto también está rellenado. Entonces ahora aquí en esta parte voy a colocar el alambre o la simulación de alambre
Voy a poner esto acá, lo voy a coser, primero lo voy a pegar con un poquito de silicón adentro, ahí entre el algodón, y después voy a cerrar a mano esta partecita de acá, aquí, y esto sería el enchufe. Como es el enchufe, son dos partecitas también de fieltro, que también van a tener el moldecito. Esto es un pedacito de foamy blanco que tenía ahí, o lo que ustedes tengan a mano, les digo. Entonces es cuestión de utilizar los materiales o la imaginación. Entonces lo ponen acá y el alambre que va a ir aquí. Yo lo voy a pegar con silicón también. Más fácil pegarlo con silicón aquí. Y ya nos quedaría más o menos armado la planchita. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como les digo, colocarle, ponerle otro poquitito de algodón aquí. Siento que le hace falta. Colocarle acá una gotita de silicón adentro. Eso me va a ayudar a sostener, no en la tela de aquí afuera, la estoy poniendo en el algodón. Eso me va a ayudar a sostener esto que le voy a poner, para yo ahora cerrar a mano esta parte de aquí con puntada invisible. Dejen ver que por ahí tengo la aguja. Sí, creo que está la aguja, que tengo puntada invisible acá. Entonces vamos a cerrar este agujerito. Perfecto, ya está unido. Entonces aquí atrás, ahora lo que vamos a proceder es a colocar ya perdí los otros dientitos. ¿Dónde dejé los dientitos? Ok, ahora vamos a colocar el alambre aquí. ¿Ven? Eso sí lo vamos a pegar. Acercar un poquito más la cámara, a ver si esto me permite acercarla un poquitito más para que puedan ver aquí. Voy a colocar entonces aquí, calculando dónde está el centro, voy a pegar y voy a colocar los piquitos del tomacorriente también por dentro. Aquí, solo que le salga un pedacito chiquitito. Y la otra parte aquí. Como les decía al principio, todas estas cositas aquí, si ustedes las quieren comprar, son bien caras. Y estoy hablando de cosas sencillas, no cosas tan bonitas y trabajadas. Los alfileteros es algo que tal vez para las que podemos hacerlo lo vemos fácil, pero hay mucha gente que los compra. Si es que es una muy buena oportunidad si los quieren vender. Perfecto. Entonces eso sería nuestro enchufe. Creo que quedó un dientecito más largo que el otro. Si esto sucediera, ya lo emparejan cortándole, para que se vea lo más parejito posible. Y si lo ven que quedó muy grande, le cortan un pedacito. Como les digo, la imaginación es la que hace que nuestro trabajo quede
quede perfecto. Entonces aquí otro poquito de pegamento ahí y ya tendríamos listo el enchufe. Entonces ahora esto acá. Ahora nos queda nada más colocar el agarrador de la planchita acá, así. Entonces yo tengo preparada aquí una aguja ya con hilo de este color. Y lo que voy a hacer antes que nada es darle unas puntaditas aquí para cerrar un poquitito la parte de abajo. No la frunzan mucho, solo nada más es como para darle un poquito de fuerza al algodón, que no se vaya a estar saliendo a la hora de que lo empecemos a coser. Aquí le hacen como una, ¿ven? Como una rejita, sin apretar, sin jalarlo muy fuerte. Aquí esas se la hacen a los dos lados. Y ya estaríamos listos con este lado de acá. Voy a rematarlo. Y me voy a ir al otro lado. Lo que no quiero que me quede muy plisado. Entonces, vamos a ir a este otro lado. Aquí. Ahí lo vamos más o menos acomodando. Perfecto. Creo que ya con eso sería suficiente. Ya no se nos saldría el alambre, el algodón. Ok. Entonces, si quieren, para que sea más fácil, vamos a ponerle un puntito de goma acá, de silicón, acá en el centro, para que nos la sostenga. Y después vamos a pasarle unas puntadas lo más invisible que puedan. No le pongo más silicón porque no quiero que se me vaya a ver ahí el silicón, se va a ver feo. Entonces acá, yo voy a hacer eso ahora. Voy a colocarle esta parte de aquí sobre lo que simula un lugar donde colocamos la plancha cuando estamos planchando. Entonces quería así. Voy a colocarle aquí un poco de silicón. Lo voy a poner más caliente porque está un poquito frío. Aquí. Ok, entonces ya tengo acá la pistola. Yo creo que ya está suficiente caliente. Voy a ponerle en la punta suficiente. Ponerle por acá, por acá. Que no se les vaya a ver, no le van a poner así extremo que se vaya a salir, porque el silicón tiende como a ponerse como blanco y pierde la gracia. Aquí. Y en el centro voy a ponerle como una X para que se presione bien. Bueno, una vez lo tenga ya así, lo vamos a colocar en la basecita. Lo presionan bien. Okay. Ok, ya está, ya agarró bastante forma. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar, les dije, un puntito de pegamento en cada lado. Aquí como en el centrito nada más. Solo para que la sostenga y me sea fácil. Coser. Entonces vamos a ver aquí el espacio que sería más o menos ahí. Bueno, la voy a sostener un ratico. Ahora
Cuando ya esté media pegada, entonces voy a proceder a coserle a mano aquí alrededor para agarrarla bien. Como ven, ya la planchita tiene forma. Si ustedes quieren, le colocan. Ahora le vamos a quitar todos los pedacitos de goma de silicón que le queda. Si ustedes quieren, lo colocan, lo dejan pegadito a algún lado, lo pueden dejar suelto. Ya es cuestión, como les digo, de su imaginación. Entonces ahora vamos a coserle aquí alrededor de esto. Bueno, hemos terminado el pequeño proyecto. Espero que les haya gustado. Miren, quedó sumamente bonito, curioso, diferente. Aunque es un alfiletero y los alfileteros son bastante comunes, este tiene un estilo muy bonito.